4 años de la caída de Alepo. 4 años de una tragedia tremenda. Alepo era el bastión de lo que fue la primavera árabe en Siria, de la revolución árabe en ese país. Los masacraron, el régimen en unidad con el Estado Islámico, que aparentemente se peleaban entre ellos, pero todos atacaban a los revolucionarios y las revolucionarias, al pueblo sirio que había construido consejos locales, organismos donde se autogobernaba. Y no solamente se autogobernaba en el sentido que dirigían la producción de fábricas, controlaban caminos, el suministro eléctrico, sino que organizaban sus propias milicias. Milicias que jugaron un papel fundamental en todo el territorio, sobre todo las milicias kurdas que frenaron y derrotaron al Estado Islámico. Sí, no son las mismas, pero son parte del mismo proceso. Y las milicias kurdas derrotaron al Estado Islámico en una batalla trascendente que ocurrió en 2015, que es Kobani, en la ciudad de Kobani, donde yo estuve. Ahora, más allá de este proceso, nosotros hoy recordamos la caída trágica de Alepo. Tenemos que decir que el genocidio perpetrado por Bashar, Estado Islámico, los pactos contrarrevolucionarios de Obama con los iraníes, con el Papa, con los turcos, no lograron detener la dinámica, porque continuó en Rojava, logrando que hoy tengan un territorio los trabajadores y el pueblo kurdo, más allá de las características de sus dirigentes que son de capitulación a Estados Unidos, en Irán, donde hubo grandes huelgas petroleras, en Turquía, que está en crisis y empieza a haber un movimiento de ascenso de los trabajadores y el pueblo, y particularmente en el resto del mundo. Porque la primavera árabe no es sino una parte fundamental del proceso revolucionario, que después continuó y se exacerbó en el resto del planeta. Claro, es la situación revolucionaria generalizada, que inédita, como la definimos nosotros, que ahora recorre América. Claro, que ahora golpea las puertas de nuestro país porque hubo rebeliones en Chile, en Ecuador, en Perú, en Haití, en Guatemala, que viene de Estados Unidos, que continúa la crisis y que dio lugar al fenómeno de los chalecos amarillos en Francia. Bueno, todo ese proceso es el que estamos viviendo. Y Alepo, la tragedia de Alepo, no fue en vano, porque el ejemplo de sus laburantes, del movimiento de masas de ese país, particularmente esa ciudad que es la ciudad mártir, el eje de la revolución, continuó. Se cierra la votación. Por secretaría se hará lectura del resultado. 131 votos afirmativos. Sí, un triunfo que ya habíamos logrado nosotras y nosotros en 2018 con el gobierno de Macri. Creo que el hecho de que el proyecto haya llegado obviamente a las instituciones de la burguesía es parte de la movilización del movimiento feminista en Argentina y en el mundo, por supuesto, con sus limitaciones de este proyecto, ¿no? Sí, porque hay algunos, hay acuerdos ahí con la iglesia, hay acuerdos con los antiderechos, hay como bastantes concesiones de lo que eran las propuestas anteriores. Digo, lo que se discutió, como vos decías, hace unos años atrás, no es lo mismo que se está discutiendo ahora, ¿no? Exactamente, el proyecto que levanta el movimiento feminista es el de la campaña, que es el que se elaboró y se viene elaborando hace 13 años, que es el que se armó en base a profesionales de la salud, profesionales de la educación, y este nuevo proyecto es un acuerdo con las iglesias, sobre todo. Los puntos más importantes son el tema de la objeción de conciencia que se puede dar a nivel institucional, que mi compañera Gabriela muy bien lo explicaba en el programa anterior. El problema del tiempo, ¿no? Después de la semana 14 se sigue penalizando a las mujeres, pero el punto más importante que creemos nosotras, además de
ser militantes del feminismo, ¿no? Como docentes, el problema de la edad, ¿no? Que tienen las nenas y los nenes para poder acceder a la salud, a la salud sexual y reproductiva. Y que es una vulneración de derechos y es un retroceso en materia de salud y de derechos para nuestras pibas, fundamentalmente. Que es el hecho de que a partir de los 16 años pueden cumplir, digamos, con ese derecho. En la ESI se plantea que a partir de los 13 años las nenas... Es una diferencia enorme. A partir de los 13 años las nenas pueden acceder de manera individual, sin el permiso de ningún adulto, a realizarse algún tipo de intervención, no solamente un aborto, a tener, digamos, una cita con un ginecólogo, con un profesional de la salud. Y con esta nueva, digamos, con la reforma que se acordó con la Iglesia justamente, se extiende esa edad hasta los 16 años. Buenos días, amigos. Si Argentina no fue capaz de parar el descontrol y la violencia y se tuvo que ir a jugar la final de la Copa Libertadores de América entre River y Boca a Madrid, ¿cómo iban a poder parar el desborde y la pasión en el entierro de su máximo ídolo? Un año de los Fernández gobernando. Sí, Velorio de Maradona, Felipe Solá hablando con el que no existía, con el que no hablaba. ¿Qué más le podemos agregar? Mira, un año había, creo que era Lenin el que decía que hay días que concentran años. Este año pareció 2 periodos de gobierno más o menos. Digo, por el nivel de desgaste visible del gobierno, ¿no? Y por el nivel de cansancio que evidentemente tienen. Me parece que lo que se puede agregar es el balance que ha sido gris y triste, como todo el periodo de gobierno de Fernández. Tuvieron que juntarse, y se juntaron para hacer demagogia de poca plata, porque no pueden entregar nada en la ESMA, reivindicando el perfil derechos humanos del gobierno. O sea, derechos humanos por un lado y por el otro lado aborto. O sea, las maniobras que el gobierno ha tenido en este último periodo demagógicas, porque es el gobierno la demagogia, este gobierno la demagogia con poca plata o sin plata, no les ha redituado nada. Por eso me parece que hay otro síntoma de la crisis política, de la crisis del régimen, interesante de observar, que es, uno, el proceso que analizábamos un poco, que analizaba Laura en el bloque anterior, de la incidencia de la Iglesia evangélica, de el pedir una tajada. Hay imposibilidades humanas que es imposible suplirla. Solo una intervención, un milagro puede hacerlo. Fíjate vos que hace unos días, una semana, cuando se pospusieron las PASO, porque no quieren, digamos, o sea, como decíamos, no recuerdo si lo decíamos en el programa anterior o lo decíamos por escrito, pero ni el gobierno ni la oposición patronal están en condiciones de ponerse frente a una elección hoy. La aparición del bloque del norte, del bloque de gobernadores del norte, ¿qué expresa eso para mí? Lo mismo que la aparición de la Iglesia evangélica como bloque o como gremio, si se quiere, es el hecho de que empiezan a manifestarse fracciones de los políticos que justamente son representantes de los capitalistas y a veces son representantes también de ellos mismos, que ven que la torta se achica mucho y que se tienen que juntar con algunos para sacar una tajada. Estamos a salvo, Clarice. Logramos escapar de ese maldito barco. Entonces tenemos como casi una pelea de grandes señores feudales queriéndole sacar algo al rey que no tiene nada. Es como, bueno, volviendo un poco a las alusiones cinematográficas, ¿recordás los capítulos de La Pantera Rosa cuando pasaba el recaudador de impuestos y lo daba vuelta y lo sacudía así y no le sacaba nada? Cada uno que se salve su sector y que se joda el resto. Eso es un poco la tendencia de la situación, donde el gobierno trata de
utilizar los últimos recursos demagógicos. Por ejemplo, esto del aborto. Están queriendo aparecer como progresistas, ¿no? O sea, de acá a un tiempo, para que los sectores medios lo miren, bueno, este es el gobierno progresista, vale la pena apoyarlo. Y tan desesperados están por hacerlo aparecer que están con el conteo de los votos en el Senado. Sí, de todos modos, es cierto lo que decís porque están contando los minutos y los días y quieren aprobarlo antes de fin de año. O sea, quieren cerrar el balance del año diciendo, bueno, nos planteamos debatir y promover una ley en torno a la interrupción del embarazo y lo hicimos. Hasta ahora lo que ha sucedido es que todas las victorias o las pequeñas bocanadas de oxígeno que ha logrado el gobierno, acordémonos los primeros tiempos de la cuarentena y toda esa campaña del Alberto que te cuida y demás, terminó, digamos, fumándose como agua entre las manos. ¿Quién lo empuja? ¿Quién patea el tablero? ¿O quién alienta eso? Porque quien debería hacerlo, que es la izquierda radicalizada, la izquierda revolucionaria, la izquierda mayoritaria que en el Parlamento tiene diputados, no lo hace. Se puso bien en relación a la votación del aborto, o sea, ubicándose el lado que corresponde, pero no aprovecha su lugar para agitar como nunca la salida revolucionaria, o sea, el camino de 2001, ahora que justamente estamos en el aniversario. Diciembre siempre es caliente, es un mes caliente, y con el aniversario del argentinazo a pocos días. El 20 de diciembre a las 16 horas, marchá con nosotros y nosotras a Plaza de Mayo. Hablará por Convergencia Socialista Gabriela Capurro, luchadora, docente y referenta de las Defensorías de Géneros en Zona Sur. Te esperamos.